Muy buenos días y bienvenidos al curso virtual de Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje. En esta oportunidad ya nos encontramos a punto de iniciar la sesión número 5 de este curso que regularmente veníamos desarrollando los sábados. Y justamente hoy, sábado 23 de enero, vamos a culminar el curso con las dos últimas sesiones. Quien los saluda es el facilitador de este curso, Jesús Alberto Paiva Samamé. Mi formación es pedagógica en la especialidad de lengua y literatura y de igual manera he ido complementando los estudios a nivel de posgrado con segunda especialidad en formación magisterial. De igual forma, una maestría en didáctica de la educación superior. A lo largo de estos 17 años de experiencia laboral, he podido generar espacios también de capacitación y en esta oportunidad tengo a bien, gracias a la invitación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, desarrollar el curso Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje. Este curso que regularmente se viene desarrollando los sábados a partir de las 10 de la mañana, tiene como logro de aprendizaje es que ustedes, en su calidad de docentes, porque principalmente está dirigido este curso para ustedes, puedan posteriormente y en sus sesiones de aprendizaje aplicar estrategias y recursos didácticos de motivación, considerando que los entornos virtuales, dada la coyuntura de emergencia sanitaria global, me refiero a la pandemia, nos ha obligado a seguir desarrollando el proceso aún en modalidad a distancia remota, que en algunos casos coincide con la virtualización y en otros de manera asincrónica. Para ambos casos y ambas situaciones, en esta oportunidad vamos a seguir desarrollando este curso. Si por alguna razón, disponibilidad de tiempo, usted no se pudo conectar a las sesiones anteriores, entonces puede ingresar al Facebook Live de CAMEX Perú y poder consultar las grabaciones que siempre quedan respecto de los cursos anteriores. Recuerden que estas sesiones se han venido desarrollando de forma regular los dos últimos sábados a partir de las 10 de la mañana y el día de hoy también culminamos con las dos últimas sesiones, porque nos encontramos justamente ubicados en el módulo número 2. Denominado motivación, uno de los mayores retos que tenemos los educadores, los docentes en nuestra práctica pedagógica es cómo generar esa motivación en la que nosotros podemos intervenir, porque sin duda cuando abordamos en sesiones anteriores la motivación, decíamos que esta es principalmente de tipo intrínseca, que es la que realmente genera cambios importantes en las personas, ese interés por querer aprender y avanzar, pero eso es tarea de cada persona. En cambio, la otra motivación que puede estar mediada por el facilitador o educador es la extrínseca. Como parte de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí es donde nosotros podemos intervenir. Esta sesión, la número 5, se denomina Estrategias y Recursos de Motivación para el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Entonces, a partir de esta sesión, y con mucho gusto en adelante, por favor, ustedes pueden plantear sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes a través del Facebook Live de CAMEX Perú, ¿no? Entonces, siéntanse con plena libertad en la medida que se va desarrollando, que ustedes puedan plantear estas preguntas. De igual manera, invitarlos a que me puedan indicar, nos puedan comentar desde qué lugar del país nos están escuchando, y también puedo solicitarles que compartan esta transmisión en vivo para que otras personas puedan aprovechar su contenido. ¿Listo? Estoy haciendo unas coordinaciones por aquí para poder observar sus preguntas, porque por interno me deben pasar un enlace. Listo. Muy bien. Entonces, las preguntas siempre referidas con el tema las vamos a dejar
minutos antes de que culmine esta sesión. Esta sesión, especialmente la quinta, tiene como logro de aprendizaje que ustedes puedan posteriormente aplicar estrategias y recursos para la motivación. Eso es lo que está enfocado el curso, para gestionar de manera permanente esta motivación extrínseca, y para ello contamos con una variedad de recursos didácticos o materiales de apoyo que, complementadas con las estrategias didácticas en función de los logros de aprendizaje que deseamos alcanzar, les vamos a facilitar o les voy a facilitar en esta oportunidad. Dicho esto, quiero comentarles que al encontrarnos en el momento del desarrollo, por si acaso para aquellos que deseen saber cuáles eran esos recursos y estrategias pensados para el momento del inicio de la introducción de una sesión de aprendizaje, no olviden de consultar la cuarta sesión que se desarrolló el sábado anterior, el de las 11 de la mañana, me parece. Pero en esta quinta sesión nos vamos a encontrar dentro del momento denominado desarrollo. Este desarrollo, si lo ponemos en contexto, va a coincidir con dos momentos didácticos. Por un lado, la construcción del aprendizaje, que se relaciona con el procesamiento de la información, y por otro lado, el segundo momento didáctico sería la transferencia del aprendizaje. Pero si consideramos que el primer momento didáctico es el inicio, entonces la transferencia sería el tercer momento didáctico en la planificación de una sesión de aprendizaje. Y cuando hablamos de transferencia del aprendizaje, recordemos que está muy relacionado a aterrizar el marco teórico que se ha desarrollado de una sesión de aprendizaje en ejercicios y actividades propias de la aplicación. Entonces, el desarrollo se enmarca dentro de estos dos momentos didácticos: construcción del aprendizaje, transferencia del aprendizaje, y dos procesos pedagógicos específicos. Por un lado, el procesamiento de la información, y por otro lado, la aplicación. En estos dos momentos me voy yo a enfocar y voy a contextualizar las necesidades que se tienen para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, dicho esto, siempre nos va a acompañar esta línea para poder hacer un deslinde de la práctica de la docencia. Porque si bien el curso está enfocado en brindar recursos, estrategias de motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sabemos que las circunstancias o las condiciones para el desarrollo de este proceso no es lo mismo. Son disímiles. Las realidades en las que los docentes trabajamos en nuestro país son totalmente diferentes. Por ejemplo, mientras que por un lado, probablemente en la zona urbana se cuente con una mejor conexión, aunque eso no asegura realmente que los estudiantes tengan la facilidad para poder acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado, probablemente esta conexión sea nula, o quizás, considerando también las realidades geográficas, sabemos que el Ministerio de Educación, como herramienta y estrategia pedagógica para gestionar el servicio educativo a lo largo del país, dispuso de la herramienta Aprendo en Casa en diversos canales de difusión, entiéndase televisión, radio, plataforma web. Incluso veo que están empezando a trabajar también con algunos aplicativos, aunque sabemos que para ello habría que contar con dispositivos móviles de alta gama o de última generación, realidad que está muy ajena a la mayor parte de la comunidad, pensando en los estudiantes en este caso. Bien, vamos a involucrarnos en este momento en la etapa de la construcción del aprendizaje, que es el momento número 2. Y cuando hablamos de la construcción del aprendizaje, lo vamos a asociar al proceso pedagógico, eso ya es tarea del maestro, denominada procesamiento de la información. Para poner aquí una metáfora visual, quiero que en este momento pienses en cómo se procesa la información desde una PC, desde un computador, desde un dispositivo. ¿Qué pasa normalmente? Cuando tú estás frente a la PC, tú recibes información, ¿cierto?
lees textos, noticias, tú recibes. Esa información al ingresar, en este caso por el canal visual, aunque también puede ser auditivo si escuchas un video, tú lo procesas internamente, apelando para ello a tus procesos cognitivos, como análisis, síntesis, inferencias, deducciones, comparaciones, todos esos procesos internos. Y después de haber procesado esa información, dependiendo de tu grado de interés y atención y de memoria, tú los vas a poder evocar, utilizar para poder realizar un conjunto de actividades en función de lo planteado y diseñado en una sesión de aprendizaje. Ya que hablamos de procesamiento de la información, es importante recordarles a ustedes, maestros que me están escuchando del otro lado de la pantalla, como les decía hace unos minutos, no es lo mismo gestionar una sesión de aprendizaje cuando ésta se da en la modalidad sincrónica que cuando se da en una experiencia de aprendizaje asincrónica. Por ejemplo, a través de Facebook Live puedes dejarme el siguiente comentario. Tú como docente, ¿qué tipo de sesiones de aprendizaje gestionas? ¿En qué modalidad? ¿Sincrónica o asincrónica? Como sabemos, la sincronía, como por ejemplo en este momento, sábado 23 de enero, poco más de las 10 de la mañana, estamos conectados de manera sincrónica, pero en espacios y escenarios diferentes, ¿cierto? Pero lo hacemos dentro de un tiempo determinado, entre las 10 y las 11 de la mañana. Todo lo que sucede en esos 60 minutos forman parte de la experiencia de aprendizaje de manera sincrónica. Pero como sabemos, esa realidad de sincronía en la experiencia de aprendizaje realmente es muy pequeña. Estuve revisando información proporcionada por GRADE, que es una de las fuentes de investigación más importantes que tenemos a nivel en materia de educación, y señalaba que el nivel de sincronía, o sea, las personas que acceden a las clases de manera sincrónica en el Perú, no es tan significativo en comparación en los que reciben las clases asincrónicas. Fíjense, ponemos un ejemplo, ¿no? Solo a nivel de educación básica regular, en el Perú, el servicio atiende a cerca de 8 millones de escolares. Ahora, de esos 8 millones de escolares, entre 2 y 2 millones y medio reciben clases de manera sincrónica, que incluye la educación privada y pública en algunas realidades. En todas las demás, más bien, la necesidad de atención es de realizar clases asincrónicas. Por eso, a lo largo de esta presentación, iremos brindando recursos y estrategias didácticas para poder gestionar la información en estos dos escenarios. Bien, aunque también puede haber una combinación, también hay otra realidad, aquellos que comparten la sincronía con la asincronía. Por ejemplo, esta realidad yo la veo muy cotidiana o común en educación superior, tanto en su modalidad tecnológica como universitaria. Hablemos de la sincronía. Es decir, cómo construye y cómo divulga esa información el facilitador, el mediador, el docente. Dicho de otro modo, ¿de qué manera comunica el conocimiento y toda la información que giran en torno a su experiencia de aprendizaje? Esa es la realidad. Sin duda, los organizadores gráficos visuales representan en buena cuenta para el docente uno de los medios y por ende recurso para poder gestionar la experiencia del conocimiento y de la información. En esa experiencia se va a dar la realidad del procesamiento de la información. Por ejemplo, aquí aparece un mapa mental que yo lo he diseñado con una herramienta digital o software libre que se llama GoConQR. Vamos a también ir recomendando algunos recursos para que ustedes puedan aprovechar y hacerlo de manera virtual, más allá de cómo se difunda posteriormente. Por ejemplo, este mapa mental yo lo he diseñado con un software libre
denominado Go con QR, así lo busca, y te da la oportunidad, sobre la base de algunas plantillas que ya te brinda, poder gestionar y elaborar mapas mentales. Pero existen otros, y seguramente tú que me estás escuchando puedes también compartir, porque de eso se trata. Si algo nos ha dejado también la pandemia como experiencia de aprendizaje a nivel de la comunidad magisterial, es que tenemos que compartir lo que nos funciona, por eso es comunidad magisterial, y poder divulgarlo, compartirlo. Yo voy a divulgar y compartir lo que he manejado durante esta pandemia y en lo que va del presente año. Otra herramienta que puede servirte para elaborar tus organizadores gráficos visuales, comparte, no te olvides las herramientas que tú utilizas. Aquí estoy colocando solo como referencia el mapa mental, pero les aseguro que el abanico de organizadores gráficos que los utilizamos los docentes para poder comunicar la información de la clase a nivel de conocimiento es muy variada. Por ejemplo, tenemos líneas de tiempo muy utilizadas por los profesores de historia. Tenemos también cuadros comparativos que se utilizan, por ejemplo, en materias como las ciencias naturales o la matemática. Tenemos también mapas conceptuales, muy utilizados dentro de las áreas de comunicación y de las áreas de humanidades, principalmente. Tenemos también, por ejemplo, árbol de problema-solución, o tenemos espina de Ishikawa. En definitiva, la V heurística. Tenemos un abanico de organizadores gráficos de la información para comunicar. ¿Qué otras herramientas o software libres te pueden ayudar a elaborar organizadores gráficos visuales? El PowerPoint, como en este momento, por ejemplo, y muy bien utilizado. Lo que se requiere muchas veces para el tema de los organizadores gráficos, se requiere creatividad, se requiere precisión, de tal manera que no se construyan organizadores gráficos demasiado sobrecargados. Una última herramienta que también se puede utilizar para elaborar, diseñar organizadores gráficos de la información se llama Lucidchart. Esas son las herramientas que yo conozco, pero les aseguro que desconozco muchas otras. Y es que es así, en la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje, mientras uno avanza y va aprendiendo algo, también desconoce otras realidades. No es sino hasta estos momentos en los que uno dice, bueno, yo conocí esta herramienta, pero esta otra no. A ver, voy a explorar y a ver qué sucede. Hay que recordar que en el procesamiento de la información, los estudiantes, es el coprotagonista de este proceso, viene recibiendo la información y, apoyado en sus procesos cognitivos, empieza a interiorizar el inicio, a procesar esa información. Y ahí se ponen de manifiesto las habilidades de pensamiento, las capacidades cognitivas, por ejemplo, al analizar, al inferir, al deducir, al comparar, al contrastar, al evaluar, al discernir, etc. Ahí están sus procesos de pensamiento. Muy bien, pero ¿qué pasa, profesor, si mi realidad de trabajo y desempeño de la gestión docente se da primordialmente de manera asincrónica? ¿Qué quiere decir esta segunda realidad? El profesor planifica su sesión de aprendizaje considerando que sus estudiantes no se encuentran conectados en un momento determinado, como en este caso, por ejemplo, sino que el profesor es consciente que sus estudiantes, a partir de sus herramientas de trabajo, van a poder consultar los materiales apoyándose, por ejemplo, en las famosas plataformas de aprendizaje. La más difundida, o una de las más difundidas y utilizadas, es, por ejemplo, Google Classroom, que pertenece al grupo de Google Suite, ¿cierto? Entonces, allí tenemos repositorios importantes para gestionar las sesiones de aprendizaje, y yo sé que en educación básica regular, sobre todo, los profesores vienen utilizando, porque además es un recurso, un software libre. Entonces, eso nos da mayor oportunidad de poder generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y he conversado con muchos colegas que trabajan en educación básica regular, sobre todo en instituciones públicas,
y la mayor parte de ellos gestiona una sesión de aprendizaje utilizando la herramienta de comunicación interactiva WhatsApp. Miren, hemos generado, sobre todo en este 2020, el uso del WhatsApp se ha incrementado de manera significativa. Esperemos que podamos contar con esta herramienta. O también van apareciendo otras y eso también merece, digamos, interés por parte de la comunidad magisterial. Muchos docentes, para poder comunicar el marco teórico, la construcción del aprendizaje, utilizan videos. Y algunos que se van preparando, van aprendiendo el manejo de algunos software libres, se apoyan en Filmora, por ejemplo, para poder grabar. Otros utilizan Screencastify, también muy recomendado como herramienta para grabar solamente esa parte de la sesión que te podría llevar, no sé, desde 10 a 15 minutos. Eso va a depender de qué es lo que quieres comunicar y cuánto dura. Porque no puedes planificar de la misma manera una sesión de apenas 45 minutos que de 90 minutos, lo que la herramienta Filmora y Screencastify son demasiado complejos. Aunque quiero comentarte, he ido a aprender durante la pandemia, los he aprendido utilizando tutoriales. Yo sé los que me están escuchando saben a lo que me refiero. A veces no se cuenta con los recursos para poder, por ejemplo, llevar un curso de especialización o una maestría o en definitiva, acceder también por razones de tiempo a los diversos programas de capacitación en la oferta, digamos, de actualización profesional docente. Pero también los profesores, y eso ya es un tema de actitud, podemos indagar a nivel de YouTube, que es una de las redes sociales potentes y más en materia de aprendizaje, si la sabemos aprovechar. Ahí hay un cúmulo de prácticas registradas muchas veces a través de tutorial, cómo utilizar Filmora, cómo utilizar Screencastify o cómo grabar un video, por ejemplo, a través de PowerPoint. También el PowerPoint nos facilita esa experiencia de grabación. Y claro, una vez grabado, ya se utiliza el canal del WhatsApp para poder divulgarlo, para poder complementar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos encontramos en la etapa del procesamiento de la información. ¿Qué más? Además, la oportunidad de grabar, eso ya pasa por una percepción y por lo tanto es algo subjetivo. La experiencia de grabar una sesión de aprendizaje al comienzo puede resultar un poco tediosa, pero con el paso del tiempo y de la práctica te vas haciendo, no sé si experto, pero ya vas manejando con mayor criterio las herramientas. Y como segundo efecto, eso es una percepción, a los estudiantes les agrada saber que aun cuando estamos separados en espacios y entornos físicos, el tener al profesor a través de una grabación o de un audio de voz, vaya que puede funcionar de manera interesante. Ahora, aquellos que quizás por temas técnicos no cuenten con recursos para una cámara que permita, por ejemplo, proyectar una imagen adecuada del docente, tenemos también la posibilidad de poder grabar audios, como seguramente lo hacen, pero también hay que tener una estrategia comunicativa para poder incluso grabar audios que indistintamente permitan gestionar cualquiera de los momentos o los procesos pedagógicos internos. Seguimos explorando, siempre dentro del momento didáctico número 2, construcción del aprendizaje, y dentro del proceso pedagógico llamado procesamiento de la información. No se olviden compartir qué herramientas has utilizado en el 2020 dentro de tu experiencia de aprendizaje para poder gestionar tus sesiones de aprendizaje. Comparte, de eso se trata. Seguimos comparando lo sincrónico con lo asincrónico. En definitiva, ninguna de las dos es perfecta. Creo que cada una de ellas nos ofrece importantes ventajas y hay algunas desventajas que tendríamos que superar, pero en definitiva, ninguna de las dos es perfecta. Quizás, y eso también es una experiencia y una percepción mía, en la combinación de ambas experiencias podamos tener mayor éxito en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tenemos por acá a nivel sincrónico?
Por ejemplo, yo soy muy partidario y utilizo con mucha frecuencia un tipo de recurso denominado infografía. ¿Ah? No sé qué experiencia tengas tú con utilizando este recurso. ¿Por qué utilizo infografías? Porque la infografía es un tipo de texto discontinuo dentro de la teoría de los textos. Es decir, combina en un espacio determinado, que es un lienzo, por decirlo de alguna manera, dos tipos de texto. Texto escrito, por ejemplo, ¿cuántos peruanos hablan una lengua indígena? Texto escrito. Característica, puntual, preciso, exacto. Y por otro lado, la infografía incorpora algún tipo de texto icónico, es decir, que permita atraer la mirada del observador, en este caso, el estudiante. Si hasta el momento no has utilizado infografías, te quiero comentar que su uso dentro de la práctica docente está muy difundido. Incluso hay estudios e investigaciones que se han realizado sobre su funcionalidad y potencialidades. Fíjate esta infografía que gira en torno a las denominadas lenguas indígenas. ¿Acaso visualmente no es atractiva esta información? Si yo quisiera también, podría darles un texto. Hola, listo, ya recuperé el audio, tenía un desperfecto. Así son las sesiones de aprendizaje. Todos los que me están escuchando saben que los recursos de la tecnología también no son perfectos. En ocasiones podemos tener, como muchas veces, estos problemas de conexión. Les estaba comentando, por ejemplo, esta infografía. ¿Acaso no atrae la mirada de un estudiante o de una persona que, claro, de alguna manera ya le hemos generado la motivación en la introducción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos peruanos hablan una lengua indígena? Destaca en un primer globo, quechua 83.06, aymara 10.96, asháninca 1.67, otros 4.31. Según esta información, divulgada por Radioprogramas del Perú y utilizando la información del Ministerio de Cultura, nos dice, por ejemplo, que en el Perú hay 47 lenguas indígenas vigentes y se calcula que en el país existen 4.045.713 peruanos tenían por lengua materna una lengua originaria o indígena. Esto de acuerdo a la encuesta de género, perdón, la Censo Nacional 2007. Y fíjense que también nos comparte 4 lenguas indígenas en peligro de extinción o ya de desaparecer. Tenemos Bora, Yanesha, Yagua, Murui, Muina. Esos son datos muy bien escogidos para una infografía y que pueden ayudarnos a trabajar el tema, por ejemplo, de las lenguas originarias, las lenguas indígenas, las lenguas autóctonas. Ahora, te quiero dar el siguiente alcance, ya que estás conectado en esta transmisión. ¿Sabes dónde puedes encontrar casi todos los días publicada infografías? Ingresa al portal digital del diario La República. Yo con mucha frecuencia indago, busco porque publica infografías bastante interesantes. No es el único diario, es el que yo consulto. También algunas infografías son difundidas en otros diarios, evidentemente. ¿Por qué? Porque la prensa escrita tradicional, desde hace una década más o menos, o poco menos tiempo, también ha tenido que pasarse a los medios digitales interactivos y muchas veces para atraer la atención de su potencial lector, un lector nativo digital, por ejemplo, entonces tiene que utilizar estos recursos y estos textos infográficos o también llamados discontinuos. Ahora, ¿qué pasa en la situación de la asincronía? Si es tu experiencia de trabajo o de aprendizaje. Pues allí, por ejemplo, para poder comunicar el conocimiento, la información referida a tu tema de trabajo, ahí puedes apelar, por ejemplo, a textos, ya sea que los tengas
guardados o reservados en tu memoria de tu computador, o también textos que has ubicado, has identificado en la web. Por ejemplo, yo a mis estudiantes con los cuales trabajo de manera sincrónica y asincrónica, yo les paso el enlace o les comparto la lectura con relación al tema que queremos trabajar. Por ejemplo, esta es una lectura que ha sido tomada del portal de noticias del Grupo El Comercio. Tiene por título, Llegó el verano, ¿cómo seguir cuidándonos del coronavirus? Por ejemplo, esta puede ser una lectura para empezar a abordar esta temática o similar, porque no necesariamente tiene que estar estrechamente. A veces la lectura justamente es para empezar a buscar canales de conexión con la temática que quiero abordar. ¿Se recomienda la lectura en la sincronía? Sí, sí se recomienda, pero va a depender del tiempo. A diferencia de la sincronía, que tú puedes probablemente decirle al estudiante que para leer ese texto en su casa tiene, no sé, pues minutos, horas, o quizás tú le mandas la lectura un día antes o por la mañana y su clase es por la tarde. Y allí, por ejemplo, también va a jugar un rol preponderante el uso de las metodologías de aprendizaje. En este momento se me viene a la mente una de las metodologías que apuesta mucho por compartir información sobre los temas que se van a trabajar en la clase antes. ¿Sabes cómo se llama esa metodología? Seguramente en este momento que me estás escuchando ya la recuerdas. Se llama Flipped Classroom, o también llamada clase invertida, donde el docente, antes de la sesión, comparte algún tipo de recurso que le permita al estudiante ir conectándose y reflexionando sobre el tema. Y allí pueden ser válidos videos audiovisual, solamente audios, por ejemplo, los podcasts tienen esa realidad, incluso el propio audio del maestro, pueden ser lecturas, pueden ser enlaces, por ejemplo esto, de tal manera que cuando el estudiante ingrese a la clase, de alguna manera, ya has empezado a generarle esa curiosidad que luego te va a permitir trabajar en el denominado conflicto cognitivo, ¿no? Entonces son experiencias que en este momento estoy compartiendo y de las que estoy seguro tú también conoces y manejas. ¿Qué tenemos? Seguimos en la etapa del procesamiento de la información, momento pedagógico que forma parte de la construcción del aprendizaje. Dicho sea de paso, las sesiones de aprendizaje que gestionamos los profesores tienen como paradigmas de teorías del aprendizaje el constructivismo en sus diferentes modalidades, ¿no? Por eso le damos mucho hincapié a la manera en cómo desarrollamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos compartiendo qué otros recursos, qué otros materiales y con qué estrategias, ¿no? No confundamos recurso, estrategia. Ya les hablé, por ejemplo, de metodología. Por ejemplo, el recurso puede ser un video, ¿no? O una lectura. Ese es un recurso. Pero la estrategia es cómo voy a emplear este recurso, con qué propósito, para qué. Pensemos, para entender la idea de estrategia de enseñanza, por ejemplo, si usted en este momento empieza una partida de ajedrez, y realmente está interesado en no solamente disfrutar y compartir un momento con otra persona, sino, por ejemplo, también aprender, yo me imagino que va a tener que apelar a una serie de estrategias. En el fútbol es otro claro ejemplo donde podemos entender una estrategia. De tal manera que un equipo no emplea la misma estrategia para atacar que para defender. No emplea la misma estrategia cuando el equipo juega de local que cuando lo hace de visita. Entonces, y las metodologías, evidentemente, son constructos del aprendizaje que han sido diseñados por especialistas, tomando en consideración las diversas teorías educativas relacionadas con el aprendizaje. Dicho esto, les quiero comentar, yo no soy profesor de las áreas de ciencias sociales. Mi especialidad está más relacionada con la comunicación, y a nivel de estudios de educación superior, soy licenciado en educación con especialidad en lengua y literatura. Pero por unos temas de capacitación estuve indagando hace unos meses atrás sobre diversos recursos para poder gestionar el aprendizaje y me encontré con este recurso que yo realmente me he quedado fascinado una vez que he ido explorando. Es decir, si tú visitas el portal www.visita
virtual.cultura.pe, plataforma, por cierto, que cuenta con el aval del Ministerio de Cultura. Tú puedes ayudar que tus estudiantes se acerquen de una forma digital, virtual, a todo lo que significa los espacios de aprendizaje. Aquí vas a encontrar tours que ahora no podemos realizar, ¿no? Sabemos ahora, por la emergencia global sanitaria, no podemos trasladarnos y aunque el turismo ha empezado a reactivar, pues siempre genera cierta preocupación. Sin embargo, en educación podemos apoyarnos en recorridos virtuales, así como estás escuchando. Así he podido conocer Machu Picchu de manera virtual. He podido ingresar a los museos, algunos de Lima, otros de Lambayeque, Chan Chan también en Trujillo. O sea, son exploraciones virtuales, recorridos, donde apoyado en pequeños videos, imágenes y leyendas, se brinda una experiencia de acercamiento interesante. Los profesores de historia que me están escuchando no me van a dejar mentir. Los profesores, por ejemplo, que tienen a cargo cursos relacionados con guía oficial de turismo y turismo en general, no me van a dejar mentir que se apoyan en esta herramienta para poder gestionar el aprendizaje. Porque una cosa es relatar el testimonio y la experiencia, que está muy bien, y otra cosa es poner el conocimiento y la información para que el estudiante explore a través de apoyados en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, por ejemplo. Si yo tuviera a cargo esa materia, yo le puedo pasar el enlace o el link al estudiante para que pueda observarla. Y de esa manera se va a conectar. No le hablas ya solamente de tu experiencia, sino de una manera gráfica, visual e interactiva. Otra herramienta que yo he podido explorar y que se asemeja mucho al uso de estos dispositivos tecnológicos, por ejemplo, los llamados drones, ¿no? El dron lo que te ofrece como experiencia visual es de tener una vista panorámica. Entonces, si tú pretendes también elaborar, por ejemplo, sesiones de aprendizaje donde les hablas, no sé, pues de los sarcófagos de Carajía, de Nazca, porque las líneas de Nazca, una cosa es que tú cuentes, otra cosa es que tú presentes una información y otra muy diferente, que apoyado en el Google Earth, tú les haces una vista panorámica de la geografía, de ese monumento, de ese sitio histórico, de esa reserva, por ejemplo, si se trata de una reserva natural, etc. O sea, tenemos a la mano recursos para poder explorar. En definitiva, trato de ser en el tema del aprendizaje de las personas que exploran, prueban y comparte, a ver si funciona. Con eso no quiere decir que en todas las experiencias vaya a funcionar, pero por ahí aparece también el aporte, ¿verdad? Tenemos también, por otro lado, si tu experiencia de trabajo sigue siendo asincrónica, porque muchos de los que me están escuchando seguramente estarán pensando, sí, pero esas herramientas solamente pueden funcionar en tanto el estudiante tenga dos recursos a la mano: conexión a internet y dispositivo móvil con ciertas características, porque si no, no se va a poder conectar, o su laptop. Es cierto, no podemos señalar que eso es indispensable. Si esa es tu realidad, pues aprovecha. Si no es, tendremos que buscar otros recursos. Fíjate, ya les había comentado que una de las redes sociales que en los últimos meses ha crecido de manera significativa por la demanda de los materiales que en ella podemos encontrar es YouTube. Videos existen cantidades y los profesores sabemos que los videos se pueden fácilmente utilizar como materiales didácticos para gestionar la enseñanza. Pero, y aquí puede estar el valor agregado, porque no se trata de solamente utilizar un video y difundirlo, no. El material, el recurso tiene que estar intencionado, debe cumplir una determinada funcionalidad y debe contribuir para el desarrollo de los procesos pedagógicos que gestionamos los profesores. En este sentido, quiero comentarte, y seguramente algunos ya deben conocerla o han escuchado hablar de ella. Este es otro software libre, esta es otra herramienta que también nos permite darle un valor agregado a los videos de YouTube. ¿Cómo un valor agregado, profesor? Permíteme explicar. Si tú ya identificaste un video como profesor que te ayuda, te sirve, por ejemplo, para la motivación
o te sirve para el recojo de saberes previos, o te sirve para la gestión del conflicto cognitivo, o en esta oportunidad para el procesamiento de la información, aparte de difundir el video, tú le puedes insertar preguntas al video. Y eso sí funciona en lo asincrónico. No tanto para la sincronía. Porque si yo utilizo un video de manera sincrónica, coloco el video, termina el video y luego les lanzo preguntas a los participantes o estudiantes, ¿cierto? Pero si lo voy a utilizar de manera asincrónica, el software libre llamado Edpuzzle, lo que te permite, genérate una cuenta, incluso puedes utilizar tu cuenta de Gmail, ya, por si acaso, profesor. ¿Qué te permite? Identificas un video que te puede durar 1 minuto, 2 minutos o más, y tú como docente le puedes insertar preguntas. Por ejemplo, para que en el segundo 30 de ese video tú le puedas plantear una pregunta, puede ser literal, para que rápidamente recuerde lo que acaba de ver en los primeros 29 segundos, puede ser inferencial, o inclusive al final le puedes insertar una pregunta de juicio crítico valorativo. Le estás dando un valor agregado. No solamente utilizas el video como contenido, sino como docente le vas planteando preguntas que quizás contribuyan y alimenten el conflicto cognitivo. Entonces, ahí tienes un recurso valioso para poder trabajar. ¿Qué te parece? Edpuzzle. ¿Qué más tenemos? Ahora pasamos vamos a pasar a la transferencia del aprendizaje. Nos encontramos dentro del momento didáctico, transferencia del aprendizaje, y a nivel de proceso pedagógico vamos a desarrollar el momento de la aplicación. Dicho de otro modo, si solamente nos quedamos en la etapa de divulgar, compartir, desarrollar un conjunto de información y conocimientos, nos habremos quedado en lo que tradicionalmente se conoce como dictado de la clase. Pero esa no es la experiencia que nosotros queremos, digamos, compartir a nuestros estudiantes. Nosotros queremos que ellos sean capaces de construir su propio aprendizaje. Construcción. Y ahora viene la fase de la transferencia de ese conocimiento. La aplicación. Y nuevamente la realidad nos exige divulgar o compartir experiencias en las que podemos, por ejemplo, aprovechar la sincronía, si es nuestra realidad de trabajo, y aquí viene una primera herramienta. Explorando encontré este recurso. Docente que me estás escuchando, apunta por favor este URL, www.cerebrity.com. Este es un software libre, me parece que está trabajado en España, me parece, y que nos presenta, escucha bien, maestro, nos presenta diversos recursos interactivos para gestionar la aplicación del conocimiento, así como me estás escuchando, interactivos. Como tú sabes o has escuchado, en los últimos años, una de las metodologías de aprendizaje que ha alcanzado aceptación y todavía sigue generando curiosidad entre la comunidad magisterial es la gamificación, aquella que se apoya mucho en la parte lúdica para poder jugar y aprender al mismo tiempo. No te olvides, cerebrity.com. Por ejemplo, en esta lámina, ustedes pueden observar, y yo he ido explorando esta herramienta en este transcurso de esta semana, por ejemplo, podemos encontrar mapas mudos o recursos vacíos. Y a través de la herramienta interactiva, el estudiante puede empezar a completarla. Allí se estaría llegando a la fase de la transferencia del conocimiento. Se estaría materializando la aplicación. Esa sincronía, nosotros la podemos gestionar ya sea a nivel individual. Por ejemplo, si yo le doy esta herramienta al estudiante, es obvio que su aprendizaje va a ser individual y autónomo. Pero también existen, como más adelante vamos a ver, estrategias y recursos si queremos, por ejemplo, compartir momentos de aplicación, ya no a nivel individual, sino a través de grupo. Pero en ello sí importa y mucho la herramienta con la que estemos trabajando. Y ahora sí ya hablo de la herramienta de comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo transferir o desarrollar una clase con Google Meet,
¿no?, del grupo de Google Classroom que hacerlo con Zoom o hacerlo, por ejemplo, con Microsoft Teams. De los tres, por ejemplo, el Zoom sí me da la oportunidad de poder generar pequeñas sesiones, aulas, ¿no?, donde yo puedo propiciar, por ejemplo, el trabajo colaborativo, que es otra de las tendencias en las metodologías de enseñanza y aprendizaje. O sea, todo esto pasa por vivir la experiencia, saber qué funciona, qué puede cambiarse o la innovación. Este recurso funciona de esta manera, pero yo le puedo complementar con alguna experiencia similar a la misma. No te olvides, Cerebrity. Pero ¿qué pasa, profesor Paiva, si mi experiencia de enseñanza-aprendizaje tiene que ver más bien con la asincronía? ¿Cómo materializo la aplicación? ¿Cómo me doy cuenta como docente y cómo genero un determinado entorno y actividad de aprendizaje para la aplicación? Pues hay muchas formas, hay muchos recursos. Seguramente los profesores, uno de los recursos más utilizados y divulgados son las fichas de trabajo. Se llaman también, no sé, material de trabajo, de acompañamiento, guía de trabajo, práctica. Y claro, es muy fácil divulgarlas porque básicamente lo que hago es compartirlas, por ejemplo, a través de Google Classroom, si estoy gestionando un aula virtual, o de repente cualquier otra plataforma, Edmodo, por ejemplo, puede ser, o el mismo Moodle, o si no tenemos esa oportunidad de trabajar en aulas virtuales, entonces podemos difundirla y compartirla, por ejemplo, a través de WhatsApp. Entonces el estudiante descarga esa ficha, esa guía, y ya puede trabajar en casa para poder llegar a la parte de la aplicación. Y de esta forma, el estudiante evidentemente te devuelve el trabajo, el ejercicio, el reto que tú le has planteado, y ya se daría pase a la otra experiencia que tiene que ver con la divulgación, perdón, con la metacognición y la evaluación. ¿Ya? Entonces, eso es lo asincrónico. Seguimos compartiendo algunos recursos y sobre todo la experiencia que se ha podido generar en el 2020, básicamente. Si tu experiencia tiene que ver con la sincronía, en la sesión de enseñanza-aprendizaje y te encuentras gestionando el proceso pedagógico de aplicación, entonces, dependiendo de la naturaleza del curso, dependiendo de los estilos de aprendizaje de tus estudiantes, el desarrollo y madurez cognitiva, el tiempo con el que cuentas, entonces vas a poder utilizar otras herramientas. Por ejemplo, yo también ejerzo la docencia en educación superior y yo me apoyo en varias ocasiones en la metodología de estudio de casos. Conmigo trabajan en la parte de la construcción del aprendizaje, en el procesamiento de la información, y yo luego les planteo un caso, como seguramente los que me están escuchando y trabajan básicamente en educación superior, tecnológica, universitaria, saben de la funcionalidad que tienen los casos para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí hay otra experiencia. Se puede solicitar que el caso sea desarrollado de manera individual, pero también puedes proponer trabajo colaborativo utilizando otras herramientas. Si se cuenta con plataforma, entonces se puede divulgar, hacer trabajo colaborativo. Si estás trabajando, por ejemplo, no sé, pues en Zoom, vas a tener pequeñas salas donde puedes compartir el trabajo colaborativo también. Aquí quiero recomendarte, en la fase de aplicación, apunta este URL, este enlace, www.aulapt.org. Aquí también puedes encontrar varios recursos que te permiten gestionar la parte aplicativa o práctica de los conocimientos. La invitación está hecha para explorar. Tienen que explorar, tienen que probar qué funciona y qué no. No olvidemos que uno de los enfoques dentro de las teorías del aprendizaje existe el conductismo, y había un autor llamado de apellido Sondai que propuso justamente que el aprendizaje era por ensayo y error. Eso no ha perdido vigencia. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos lo hacemos por intuición, saber qué funciona y qué no. Si nunca lo probamos, no vamos a ver si funciona o no. No te olvides. Por ejemplo, yo también utilizo dentro de la fase de aplicación otro tipo de texto, dentro de la categoría textos discontinuos. Su nombre, historieta, en inglés, cómic.
¿Cómo podemos aprovechar? Es que una historieta está estructurada u organizada en viñetas. En una historieta, que es una tira, puede ser más evidentemente, vamos a encontrar personajes y vamos a encontrar comunicación verbal, claro, a nivel escrito, evidentemente. Por ejemplo, en esta tira cómica, o en esta historieta, o cómic, es de la famosa Mafalda, que fuera creada por el dibujante King, ¿sí? A mí me sirve y mucho a utilizar este tipo de historietas. Por ejemplo, esta historieta está dividida en 4 viñetas. En la primera viñeta aparece una maestra que anuncia en una clase presencial convencional tradicional lo siguiente. Dice, y el que no haya entendido, que levante la mano. Viñeta 2, un niño levanta la mano. Viñeta 3, interviene Mafalda, interviene la maestra. Y Mafalda y otro compañero observan a su compañero que ha levantado la mano. La maestra dice, veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito responde, desde marzo hasta ahora, nada. Bueno, más allá de la comunicación y de lo que nos puede invitar a pensar, sin duda las historietas ayudan, por ejemplo, a gestionar los procesos cognitivos relacionados con la comprensión de textos, ¿no? Estamos hablando del análisis, de síntesis, de la comparación, de la inferencia, de juicio crítico valorativo, entre otros. Pero si tu experiencia sigue siendo asincrónica a nivel de aplicación, te quiero comentar, maestro, que me estás escuchando indistintamente del nivel en el que trabajes, inicial, primaria, secundaria, inclusive superior con algunas modificaciones. ¿Has escuchado hablar del dado de la comprensión? Apunta, el dado de la comprensión lectora. Y claro, tienes el enlace del material que estoy en este momento utilizando para que tú puedas tener a detalle. Si no has escuchado, te invito a explorar y a utilizar el famoso dado. Como puedes darte cuenta, en una hoja cualquiera se puede imprimir este dado y luego unir, digamos, sus elementos y va a conformar un dado. ¿Con qué tipo de preguntas nos va a acompañar? ¿Y qué podemos utilizar? ¿Y en qué situaciones podemos utilizar? Por ejemplo, finaliza la lectura de un cuento o de un texto cualquiera, una noticia también puede ser. Aquí, por ejemplo, tú puedes adaptar el dado planteando preguntas como, este libro se trató de, me pregunto, me gustó cuando, no me gustó cuando, este libro me recuerda, mi parte favorita fue cuando. Básicamente, estas preguntas están vinculadas a lo inferencial y también al nivel de comprensión, juicio crítico valorativo. Yo sé que me estás escuchando y tú eres una persona muy creativa. El hecho de que aparezcan estas pistas de pregunta, eso es una invitación a que tú puedas utilizar con otro tipo de preguntas. Dice el dado de la comprensión, pero yo de repente puedo utilizar ese dado de la comprensión para contenidos de química, de física, de biología, dándole la forma que yo deseo y de acuerdo al logro de aprendizaje que deseo alcanzar. Entonces, los recursos son interesantes y variados. Y ya para ir cerrando, a nivel sincrónico, permíteme comentarte, ¿no? Para nadie es un secreto que la mayor parte de nuestros estudiantes forman parte, valga la redundancia, de la generación nativo digital. Esta es una generación que prácticamente tiene una experiencia de interacción con los recursos muy importante. Cuando yo, por ejemplo, quiero solicitar a mis estudiantes que de alguna forma pongan en práctica los conocimientos, muchos de ellos apuestan por la grabación de videos. Y seguramente tú lo haces también, maestro. Y esta experiencia de la grabación de los videos puede servir tanto en la modalidad presencial como en la modalidad asincrónica, ¿verdad? Otro recurso a nivel sincrónico que te puede funcionar para la aplicación es el famoso mural digital, conocido con el nombre Padlet. No te olvides, padlet.com. Seguramente algunos ya la utilizan. Este es un software libre donde tú, por ejemplo, puedes introducir, si quieres trabajar, se me ocurre en este momento,
no sé, pues la comprensión lectora. Entonces, en ese mural tú reservas un espacio para cada estudiante si tienes un aula pequeña, pero también puedes utilizar el espacio para grupos de trabajo. Y entonces tú le puedes encargar, por ejemplo, que el grupo A se encargue solamente de identificar las causas del problema, el grupo B se encarga de identificar las consecuencias del problema y el grupo C se encarga de identificar las soluciones o alternativas del problema. Mural digital, Padlet, muy divulgado y utilizado en esta coyuntura de entornos virtuales de aprendizaje. Y seguimos también en lo asincrónico. Para la aplicación, muchos de los docentes solicitamos a nuestros estudiantes que toda esa información que ha sido divulgada durante la sesión, la aterricen y la materialicen y la den a conocer con los llamados organizadores gráficos y visuales. Y ya te dije que existen muchas herramientas, desde el PowerPoint, que la mayor parte de los estudiantes conocen, pero también podemos apoyarnos, por ejemplo, en SemaTools, podemos apoyarnos en Lucidchart, por ejemplo, podemos apoyarnos en Google Go con QR. Me parece que también existe la opción de Canva para hacer organizadores gráficos visuales. En definitiva, hay muchos recursos para poder utilizar en esa situación. Muy bien, estimados docentes, me agradaría saber si tenemos algunas preguntas relacionadas con esta quinta sesión. En esta sesión hemos abordado estrategias y recursos didácticos para la motivación que podemos emplear en el momento del desarrollo de una sesión de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como has podido darte cuenta también, se han compartido experiencias y recursos, así como estrategias, tanto si tu experiencia de trabajo es de tipo sincrónica, es decir, en el mismo tiempo, online, como se le llama, o asincrónica, ya sea que te apoyas en algún repositorio o aula virtual, que puede ser, por ejemplo, Google Classroom, o Edmodo, o Moodle. Y también, desde mi experiencia, creo que en la medida que se van combinando experiencias sincrónicas y asincrónicas, eso sin duda puede incrementar las posibilidades de brindar experiencias de aprendizaje significativos más interesantes. Te dejo aquí mis datos de contacto, mi correo jesús-paiva@hotmail.com y también un número a través del contacto de WhatsApp, redes sociales, donde podríamos establecer algún contacto o solicitar algún material complementario. Aprovecho este último minuto de la sesión para hacerles una invitación. Y es que en breve, más o menos alrededor de unos 5 minutos como máximo, voy a desarrollar la sexta y última sesión de este curso, donde compartiré estrategias y recursos didácticos para la motivación destinadas a trabajar el cierre de una sesión de enseñanza-aprendizaje. Así que, si te ha interesado, espera un momento, conéctate a través del Facebook Live de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y nos vemos en breve. Muchas gracias por su atención, colegas. Gracias.